la moda representa lo que somos, lo que creemos, lo que apoyamos. Por la breve vida de sus tendencias, su alta demanda y el consumo acelerado, llegamos hoy, en el 2021, al boom de la ropa postconsumo. Empecemos entendiendo qué es ropa postconsumo, o más bien, lo que la mayoría de nosotros conocemos como paca. También conocida como fardo, feria americana, ropa de segunda mano, lote, bulto o thrift shop. Se define como un fardo de ropa postconsumo comprimida que viaja entre continentes para ser vendida. Pero su papel actual en la sociedad ha provocado que su definición abarque muchos más aspectos que una descripción física de la misma. Y este fenómeno ha cobrado increíble popularidad en toda la región latinoamericana. Estados Unidos exporta alrededor de $700 millones al año en ropa usada. Increíble, ¿no? Es una realidad que si no la conocemos, realmente cuesta asimilar. Y más, cuando cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia totalmente distinta con la ropa de segunda mano. Mi primera vez en una paca fue cuando yo tenía alrededor de 10 y 12 años. Me acuerdo que íbamos a estas pacas pequeñas, todavía no íbamos a estas tiendas que son más grandes. Mi primera vez visitando una tienda de fardos o de paca fue en el año 2000 en mi ciudad de Osorno, al sur de Chile, y me acuerdo que tenía una mesada de menos de $1 y yo quería un chaleco. Yo recién había llegado a Guate y todo el mundo me decía: no has ido todavía a una paca. Todos presumían su ropa de la paca, esto es de una paca. Y la primera vez que fui, me acuerdo que la sensación fue abrumadora. No podía creer la cantidad de prendas, de objetos. Me acuerdo de ese olor, de esa sensación de que hay millones de cosas y todas son súper pesadas también, como bien de carga. Y pues descubrí que en estos lugares uno puede encontrar joyas de ropa, como decimos, como es en su momento o como esta que hoy tengo. Y me acuerdo de haberlo encontrado, este chaleco, el cual me acompañó durante toda mi etapa escolar. Creo que es de esas piezas que yo nunca voy a poder olvidar. Fue encontrada en una tienda de segunda y nunca supe su origen. Pero sabía que ella contaba historia y me hace contar hoy día esta historia. Y la gran pregunta que irrumpió en ese momento y que me continúa es: ¿cómo puedo incorporar las pacas en mi producción, en mi quehacer cotidiano, como creador, como hacedor? Cuando era chiquita, mi mamá me llevó a un thrift store en los Estados Unidos en uno de nuestros viajes y como desde ahí me enamoré. Me enamoré de la historia, me enamoré de entender lugares, economías por medio de prendas. O sea, explica un montón sobre culturas, sobre lo que uno valora. No, realmente ir a una paca con los ojos buscando algo más que ropa es una experiencia muy interesante, porque normalmente uno va a una paca buscando tesoros, ¿verdad? Uno va buscando piezas buenas por un precio barato y para algunos tal vez con la intención de reducir nuestro impacto, ¿verdad? Pero cuando vas a una paca buscando evidencia de la realidad económica, política y ambiental, es un shock. ¿Qué pasaría si la vemos todos bajo una misma radiografía? ¿Cómo funciona? ¿A quién afecta? ¿Y por qué nos importa? La información sobre este tema y nuestro conocimiento es limitado, pero no por eso queremos dejar de compartirte lo que sí conocemos. Por eso hoy se abrió Paca. Vivimos en una cultura donde ocultamos mucho de la realidad fea, de lo que significa muchas de nuestras decisiones. Y poder enseñar eso es
es importante y para mí esas conexiones son súper evidentes. Para mí es de todo, de cómo construimos nuestras ciudades, de los tratados de libre comercio, cómo todas esas cosas nos afectan en nuestro día a día. Para mí todo es uno y el componente de los textiles sí es una parte muy grande en toda la región. Las pacas han existido desde hace más de una década y en su principio cumplían con dos factores muy importantes y positivos. Primero, la oportunidad de cubrir la necesidad del vestir para familias de escasos recursos, que en un país con un índice de pobreza del 60% se traduce a poder abrigarte sin necesidad de impactar tu sustento familiar. Dado que la ropa de segunda mano proviene de donaciones, saldos y desechos textiles, son artículos que pueden venderse a precios muy bajos. Esto te da la oportunidad de adquirir una prenda como una camisa por 1 quetzal hasta 75 quetzales, cuando en otras tiendas de retail puedes encontrar el mismo artículo desde 60 quetzales hasta 250 quetzales. Además, las pacas también representan una nueva fuente de ingreso al ser comercializadas. Pueden suplir ventas de ropa más pequeñas, ser consumidas por compradores individuales como nosotros, o apoyar a sastres y modistas que implementen el modificar prendas como un nuevo servicio en sus talleres. A mis 13 años yo miraba que mis demás compañeros familiares trabajaban, tenían su dinero y se compraban lo que ellos querían. Entonces ahí donde ellos me contagiaron de quererme comprar mis propias cosas con mi propio dinero. Entonces era una tarde, eran como las 3 de la tarde, cuando la niñita salió al mercado y vio un rótulo que decía: se necesita señorita para trabajar. Me explicaron el pago, la forma de trabajar y me pareció bastante bien. Y desde ahí estoy trabajando. He trabajado en boutiques donde se vende zapatos, ropa nueva, igual que en pacas. La verdad, ahorita en mi pueblo sí están comprando mucho lo que es de segunda mano y mucho de, como le llaman, las pacas, ¿verdad? Sí se beneficia bastante. Bueno, no todas las veces, ¿verdad? Porque a veces la ropa no sale buena, pero más de alguna ganancia siempre queda. La mayoría de gente lo que hace es sacar su closet, va, y modificar la ropa. Y pues son cosas que nos caen bien a nosotros, va, porque mantenemos nuestro taller más que todo de eso. Y segundo, evitar que las prendas sean incineradas o que lleguen al vertedero de una forma inmediata, afectando entonces el medio ambiente. Segunda mano es una excelente opción y la razón por la que lo es porque en realidad al momento de comprar segunda mano no estás usando nuevos recursos, ¿verdad? Alguien más produjo esto, alguien más ya lo compró y eventualmente se deshizo de ella y llegó a tus manos, ¿verdad? Para alargar la vida de esa prenda. Otro esfuerzo para alargar la vida de las prendas es el upcycling, o también conocido en español como suprarreciclaje, promoviendo el aprovechamiento de productos, materiales y residuos para fabricar nuevas prendas o artículos de mayor calidad con un menor impacto ecológico. Lo que hace el upcycling es como darle una mano al second hand, ¿verdad? Entonces, el second hand ya estás evitando el uso de nuevos recursos y con el upcycling estás agarrando esos recursos ya existentes y decir, todavía no quiero que lleguen a la tierra. Esto soluciona un problema y esto soluciona el problema de este problema. Y ahí es donde entran, por ejemplo, los sastres, las costureras, diseñadores que ya están haciendo esto, ¿verdad? No está resolviendo el problema raíz, pero está disminuyendo los impactos en ciertas cantidades del problema mayor. Si las pacas tienen tantos efectos positivos, ¿por qué deberíamos de preocuparnos? La respuesta es sencilla. Porque todos nos vestimos y consumimos. Estamos contribuyendo a un sistema que muchos ignoramos. ¿Qué llevas puesto? ¿Recuerdas dónde lo compraste o por qué lo compraste?
Si lo compraste porque estaba en oferta o cuando fuiste a una paca, seguro lo obtuviste a un buen precio. Algo bueno, bonito y barato, ¿verdad? Pero, ¿crees tú que esto es realmente un buen precio? Cuando preguntamos cuál es el valor de una prenda, no solo estamos hablando del número impreso en una factura o en la etiqueta. También estamos preguntando, ¿quién lo hizo? ¿De qué está hecho? ¿Cómo y dónde fue hecho? Uno piensa en que la máquina se maneja sola, pero realmente todo está hecho a mano. Ahora se mercadea bastante hecho a mano, pero hasta en la fábrica más grande se necesita una persona que maneje cada máquina, ¿verdad? Entonces todo está hecho a mano y eso es un factor que se nos olvida. La importación masiva de ropa que pasa diariamente en nuestra región, en donde solo en el 2017 se importaron más de 1.4 mil millones de dólares, viene con un elemento oculto. Una conducta de alto consumo con expectativa de bajo costo, que ha penetrado hasta en nuestras culturas más ricas y preservadas. No hay tantos tiendas vintage hablando de ropa bonita, pero a la vez hablando de por qué está llegando estas cosas aquí y cómo están afectando a la cultura guatemalteca, ya sea una cultura de consumo o también nuestra gran cultura de tejido tradicional que se está siendo afectado por todo eso. La verdad que como artesanos nos afecta mucho porque la gente que viene acá solo se guía por los colores y prefiere una blusa más económica hecha a máquina que una bordada a mano porque el valor pues es totalmente diferente. Obviamente que el bordado a mano sale muy caro porque lo vale el trabajo. Pues nosotros vamos a seguir produciendo y produciendo, pero al momento de que las otras personas no valoren el trabajo o ya no les gusta, entonces ahí perderíamos una tradición de años. Esos huipiles modernos que están haciendo es súper interesante verlos porque es cabal mover de un modelo que era pasar conocimiento de generación en generación en producción sostenible de productos que de veras necesitabas y que eran hechos a la medida a la idea del fast fashion, que es hacer cosas en masa de la forma más barata que se puede y no importa cuánto va a durar, no importa que tenga significado. Este, por ejemplo, tiene como 15 años de que yo lo uso y los colores no se van porque es 100% algodón. El material que usamos es muy fino y pues este no se va a romper, entonces luego nosotros los utilizamos para hacer bolsas o cojines, los reciclamos, por decirlo así. Nos afecta mucho porque somos familias pues que vivimos de esto y el trabajo de un sastre siento yo que tiene mucho más valor porque lleva mucho a mano, lleva costuras bien hechas y que muchas veces no es que yo diga que los trabajos de los trajes que venden en las tiendas sea malo, pero tiene mucho más duración un traje hecho por un sastre que hecho en una fábrica. No es nada fácil venir y clasificar toda la ropa, encerchar y colocar, es algo muy cansado, entonces sí, hay gente que lo aprecia y hay gente que no, pero sí deberían de apreciar el trabajo. No solo tanto como de una trabajadora en una paca, sino que, como le digo, hasta de un barrendero, hasta el mejor empresario. Definitivamente es complicado entender el valor de una prenda. Si asumimos que este se define por un número y no por sus procesos y consecuencias, es aún más complejo cuando no vemos una cara o un nombre detrás de nuestras prendas, cuando asumimos que son anónimas. ¿Sabes quién hizo tu ropa? ¿Quién la arregló? ¿Quién la clasificó? ¿Sabes sobre su trabajo, su cultura? ¿Sabes de su vida? Si humanizamos lo que consumimos, el trabajo de todos y cada uno de nosotros cobra un valor
mucho más allá del económico. Esto puede ser una excelente solución hasta que nos pasamos la línea. Puede ser una solución para disminuir los sobrantes de la industria, pero si agarramos esto como agarramos el fast fashion, ahí ya pasamos la línea. Para entrar en perspectiva, una importadora independiente afirma que importa 4 contenedores de 6 metros al mes. Estamos diciendo que solo esa importadora recibe aproximadamente 3.4 piscinas olímpicas de ropa de segunda mano al año. Ahora imagínate si tuviéramos ese dato total, la sumatoria de todo lo que importa cada una de esas empresas en un país que registra más de 70 nuevos comercios de ropa usada al año en un solo municipio. Seguro sería un número increíble. Por la forma en la que el sistema está diseñado, la mayoría de las prendas que fabricamos hoy en día tienen un destino en común: el vertedero. El tema de los desechos sólidos en realidad es un problema muy complejo porque está relacionado a nuestros hábitos de consumo. Bueno, el consumismo, te digo, eso es la costumbre que se da porque nos lo han vendido con mucha publicidad. Nos invaden con anuncios y mensajes de compra esto, compra el otro. Entonces uno va a un centro comercial y obviamente se queda impactado con todo lo que te ofrece el mercado para comprar. Y a uno se le antoja. Obviamente se le antoja y paras comprando siempre algo, ¿verdad? El consumo no es el malo en realidad. Es el exceso de consumo y la masificación de ese consumo. Las grandes industrias hacen trajes por miles. Como vienen a veces unos clientes, ¿va? Traen 6 trajes que han ido a comprar. Y me dicen, mire, me compré 6 trajes. Con esto que compré, aquí solo hubieran mandado a hacer un traje. Y allí me compré 6. Sí, luego tiene... Está mejor, va, pero... ¿Pero para qué quiere 6? Sí. La ONU asegura que tan solo entre el 2000 y el 2014, la producción de ropa se duplicó, llegando a la elaboración de 100.000 millones de prendas. Prendas que deben competir en un mercado de mano de obra totalmente desvalorizado, en donde el sacrificio de calidad es una decisión ya tomada, porque el margen de ganancia es la prioridad. Antes de que esta ropa llegue a destinos como Guatemala, es preclasificada según su calidad. Las que conocemos como joyas generalmente se quedan o se exportan a países con demandas de ropa de alta calidad, como Japón o países europeos. El resto es lo que llega a nuestros puertos. Generalmente contiene entre 25 y 60% de basura, o más bien, ropa que no se vende porque está dañada o porque no encaja en el contexto cultural ni climático del país. A veces la ropa no sale buena, a veces se tiran hasta 4 o 5 costales de ropa porque no sale buena, viene manchada, viene rota. ¿Qué pasa con todo eso que no está siendo utilizado ni para hacer upcycling, ni para ser utilizado, ni para ser vendido? En muchas ocasiones termina en los vertederos, termina en nuestros ríos, que en realidad en Guatemala ya tenemos ríos altamente contaminados. Seamos honestos. Ya cuando se va el camión con la basura uno se queda tranquilo. Eso es normal, ¿verdad? Porque no es cómoda la basura. Pero lo que pasa después es lo que nos debería importar también. Todo desecho va a generar un impacto en el entorno ambiental. Hay productos que tardan 500 años en disolverse, otros tardan 1000 años, o sea, son productos que van a permanecer ahí. Entonces el impacto no solo es visual, sino que también de ornato y de la capacidad del sistema de absorberlos. Esto es bastante complejo porque no hemos podido atender el tema adecuadamente en Guatemala de manejo de los rellenos sanitarios o de los basureros, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es un relleno donde se va y se tapa con tierra, pero no es lo adecuado, ¿verdad? Es muy complejo. El país no ha podido responder exactamente a ese tema. Mientras tanto, la producción de desechos sólidos y de contaminación se está dando todos los días. Mi día a día requiere de estar tocando, estar viendo una cantidad de fibras, lo cual siempre me hace pensar en
cómo llegó a este punto. Y justo por eso he empezado a cosechar mi algodón en un huerto urbano en medio de una ciudad, tratando de entender desde la semilla cómo se hacen los textiles. Es explorar todo un mundo y entender cuánto requiere hacer un textil. Te da otro nivel de respeto, otro nivel de entendimiento. El algodón es una planta seca, necesita demasiada agua. Realmente es mucho más costoso que hacer poliéster, que utiliza menos recursos, pero su impacto a largo plazo es muy alto. Por ejemplo, en la que vimos en las pacas, la mayoría de prendas son mezcla o son 100% poliéster, ¿verdad? Y una cosa que es importante notar, que muchas personas no saben, es de que una vez están mezcladas las fibras ya no son reciclables. En realidad, aproximadamente el 60% de la energía utilizada en el ciclo de vida de una camiseta viene de cómo nosotros, como dueños de la prenda, la lavamos y secamos. O sea, una prenda de poliéster nunca va a dejar de tener impacto. No importa que sea reciclado, de todas formas, al momento de ser lavada, va a soltar microplásticos que eventualmente llegan a los ríos y océanos. Y hay que ser realistas, no todos lavamos con materiales naturales, pues. Estamos lavando con detergentes químicos que al momento de irse por las tuberías y llegar a los océanos son químicos, ¿verdad? Todo se canaliza y va a dar siempre, pues obviamente, a los grandes mantos freáticos o a los ríos, a los lagos, al mar. Y la razón de ser, por ejemplo, del Cerro Aluche es Reserva Forestal Protectora de Manantiales. Por eso es que está esta reserva acá, porque tenemos 5 municipios que se benefician de esta área protegida que está, que tiene más de 60 nacimientos de agua. La vida humana, la vida en el planeta de todos los seres depende mucho del agua. El valor entonces incluye el impacto de las prendas en la salud terrestre, y la magnitud de su efecto se debe a cómo se produce, de qué está hecho y, lo más importante, cómo lo cuidamos. La mayoría de lo que veo son prendas hechas fast fashion que han sido producidas en Guatemala, que es otra cosa importante como hablar de que Guatemala antes hacía mucho más fast fashion y que las cantidades han sido, ahora es una mini nada porque estamos consumiendo más. Ahora la cantidad de ropa que vemos de China y de otros lugares en Surasia vienen justo por eso, porque hay un consumo mucho más alto y la logística se ha hecho mejor. Y ver realmente cómo se representa el círculo económico en una paca es impresionante. Por ejemplo, nosotros una de las tareas interesantes que nos pusimos fue buscar de dónde venía cada prenda. Fue interesante encontrar, por supuesto, de China, de Bangladesh, un montón de Centroamérica y Latinoamérica, Honduras, Costa Rica, México, Uruguay, Estados Unidos también, pero encontramos de Guatemala también. ¿Qué hace una prenda que se produjo en Guatemala de regreso aquí en una paca? Si nosotros lo estamos haciendo acá. Entonces uno se pone a pensar, esta prenda fue hecha en una fábrica, en una maquila, se exportó probablemente a los Estados Unidos, dio una vuelta o muchas por el mundo. Después alguien dijo, ya no la necesito, la voy a donar, y regresó a Guatemala. Entonces estamos hablando de un impacto en el transcurso, porque todo transporte tiene un impacto, ¿verdad? Tiene una huella de carbono altísima. Entonces estamos hablando de, ¿realmente es necesario que haya ido a dar toda esta vuelta? ¿No sería interesante producir en Guate también para Guatemala? Ha bajado mucho la producción, digamos, en ropa nueva, en que la gente se mande a hacer un traje, un vestido, porque hay mucha demanda en ropa de paca, digamos, o de tiendas que
dan precios muy bajos, demasiado bajos para competir nosotros con ellos, ¿va? Nos enseñaron por muchos años, lastimosamente, y también indirectamente, que el trabajo de estas personas no es tan valioso. El trabajo que tenemos aquí no es tan valioso como el trabajo que se hace en Europa o en Estados Unidos, porque no es el que sale tal vez en las pasarelas, no es el que se ven no es lo que se ve en las revistas, ¿verdad? La importación de ropa de segunda mano a precios bajos provee vestimenta y empleo para diversos sectores poblacionales. Sin embargo, el exceso de esta importación afecta indirectamente a la economía interna del país, impulsando la compra de segunda mano sobre el producto local, disminuyendo la posibilidad de generación de empleo en el sector industrial y limitando el crecimiento de la economía naranja. ¿Cómo podemos hacer para mejorar estos sistemas? Especialmente en un país en donde lo tenemos todo. Tenemos una increíble mano de obra, tenemos increíbles recursos naturales, una gran variedad de recursos naturales. Tenemos la producción y el clima, ¿verdad? Debemos retomar la conexión con nuestra ropa y las personas detrás de cada proceso. Reconocer que evolucionar no es sinónimo de automatización o anonimato, sino más bien de desarrollo ético y responsable, en donde construimos y creamos sin destruir. Es importante porque necesitamos crear y valorar la comunidad que está detrás de cada prenda. Cuidar las prendas que ya tenemos no solo es hacer homenaje al tiempo y esfuerzo invertido en cosechar las fibras, hilarlas, tejerlas, cortarlas y luego clasificarlas. Es también para asegurarnos que nuestro impacto ambiental sea mínimo y regulado. Es cierto, no siempre vamos a encontrar prendas 100% natural. No existe nada 100%, ¿verdad? Obviamente, si tenemos la oportunidad de tomar decisiones inteligentes y comprar, ya sea de segunda mano o de alguna marca que usa fibras naturales o lo más consciente posible, mucho mejor. Pero no todos tenemos esa accesibilidad. Entonces, la decisión es lo primero, pero lo segundo más importante es el cuidado. La verdad es que ser un consumidor consciente no va a ser suficiente, pero hay cosas que todos podemos hacer en nuestro día a día, porque cuando empezamos con nosotros mismos, comenzamos a reconocer el valor oculto de cada prenda que usamos. Y esto es el primer paso para inspirar las acciones que impulsan los cambios sistemáticos. Al final del día, estamos dentro de un sistema que no siempre funciona bien, pero somos parte del sistema. Entonces, las decisiones que hacemos dentro de este sistema sí importan. Tenemos que de veras repensar cómo usamos y cómo consumimos. Y eso incluye, obviamente, la ropa. O sea, lo primero que podemos hacer es ir a nuestro closet, sacar una prenda, leer las etiquetas. Es una cosa súper importante. Ver dónde se ha hecho y de qué está hecho. Y empezar a simplemente abrir esa caja. La propuesta que hacemos es que tenemos que vivir inteligentemente y de una manera amigable con el ambiente, tener buenas prácticas en nuestro consumo para evitar un poquito esa contaminación. Pero al fin y al cabo, la especie humana es la más afectada. Por más de que hayamos creado un sistema lineal económico, al final el ciclo natural es circular y todo lo que nosotros tiramos eventualmente nos regresa de una forma diversa. Yo motivo a la gente y siempre les digo que vale la pena portar algo hecho a mano porque te dura un montón de tiempo, puedes usarlo muchos años y para conservar nuestra cultura, ¿verdad? Nuestras tradiciones también. Creo que toda la gente debería valorar cada trabajo que las personas hacen, hasta de un barrendero hasta un empresario. Su trabajo es valioso, es costoso. Una prenda que uno lleva puesta, ahí va la mano de obra de muchos sastres y va la satisfacción económica para cada familia.
Y es por la especie humana por la cual los ambientalistas estamos tratando de proteger lo que queda de hábitat en el planeta, porque es para la vida humana. Al final nosotros somos los que nos beneficiamos, ¿verdad? El regalo más maravilloso que podamos tener es el mismo planeta, ¿verdad? Dentro de esta industria hay de todo, desde granjeros hasta grandes corporativos, hasta diseñadores y personas y activistas que simplemente aman lo que hacen. Entonces, al final del día, si nosotros amamos lo que tenemos, apreciamos a las personas que hacen esto posible, todo cambia. Porque cuando uno ama algo, uno lo cuida. Hay que usar y disfrutar de cosas bonitas y al mismo tiempo hay que respetar de dónde vienen y usarlas al máximo. Es básicamente cuidar lo que ya tenemos, y si tenés esa necesidad de tener algo nuevo en tu closet, tratar de hacer una decisión que sea en línea con tus creencias y cómo querés ver el mundo. Y al final sí son zapatos viejos, pero son zapatos que van a hacer ese cambio en el mundo, porque el cambio empieza con nosotros. Entonces, volvamos al principio. ¿Cuál es el verdadero valor de tu ropa? Es el tiempo invertido en plantar y cultivar una planta de algodón. Es el agua utilizada para teñir sus hermosos colores y patrones. Es el trabajo que hace Shira buscando prendas entre montículos. La sonrisa de una artesana después de ver su obra de arte en manos de un nuevo dueño. Es el trabajo de Pacheco, el sustento familiar para todas las familias de su taller. Es el esfuerzo de Gabriel por preservar un pedazo de bosque y el tiempo y arduo trabajo que Leslie invirtió en clasificar toda la ropa. Este es el verdadero valor de nuestro closet. Necesitamos unirnos, educarnos y no tener miedo a evolucionar. Lo hemos venido haciendo toda la vida. Entonces ahorita tenemos que decidir hacia dónde tenemos que evolucionar. Y tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacerlo juntos porque el futuro es colectivo. Y punto. Ah, pero ¿crees? Está cool, ¿no? Ajá. Los zapatos esos que literal